versículos 9 y 10. Y hermanos, este es nuestro tema, ¿verdad? ¿Qué significa ser cristiano? The topic for today is, what does it mean to be a Christian? Based on Romans 10, verses 9 and 10. Oremos antes de continuar. Let us pray. Gracias, Señor, por este día, por tus bendiciones, por la alegría que sentimos de tu Espíritu Santo y tu presencia. Permite que en esta mañana podamos edificarnos con tu palabra. Our dear God, we thank you for your presence, your Holy Spirit, for the joy that we feel as we celebrate the victory to our brothers in Christ who have been baptized. We ask you to help us understand your word and also to be able to practice it in our daily lives. In Jesus' name I pray. Amen. Hermanos, quiero compartir este tema con ustedes. Quizá para algunos sea un repaso, pero es importante, hermanos, que sepamos nosotros el significado, ¿verdad?, de ser un cristiano en la Biblia, porque hay muchas ideas, ¿verdad?, muchas opiniones en cuanto a cómo debe ser cristiano, qué significa ser cristiano. For some of us, it might be like a review of this passage, of the topic as well, is what does it mean to be a Christian? There are so many opinions, so many theories, and thoughts that we need to go back to the basics, to the Bible, and be able to learn what it means to be a Christian. Para iniciar, hermanos, esta es la versión en español. Para iniciar, quisiera que viéramos primero, hermanos, qué significa la palabra cristiano. Básicamente, la palabra cristiano es una persona que le pertenece a Cristo. Ahorita voy a explicar paso a paso en la Biblia. Pero también, hermanos, es una persona no solamente que pertenece a Cristo, pero también, hermanos, una persona que se ha comprometido, se ha dedicado y se ha comprometido con Dios. See, being a Christian not only means to belong, someone who belongs to Christ. It also means someone who has dedicated or consecrated his life and committed to serve God, to live for Him. La otra palabra, mis hermanos, que utiliza el apóstol Pablo allí, cuando dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La palabra confesión. Let's look at the word confession, or to confess, according to the Bible. If you confess with your mouth that Jesus as Lord, see what it means, according to the experts, confession means homologeo. That's the Greek word, to agree. See, the person has to agree. The person that is going to confess his or her sins needs to agree that he or she has disobeyed God. And therefore, that person has to declare that she has broken God's law or commandments as well. Hermanos, es importante que nosotros aprendamos, hermanos, lo que significa confesar en la Biblia, ¿verdad? El idioma original, el idioma griego dice homologeo. Eso significa, hermanos, estar de acuerdo. O sea, la persona que confiesa su pecado ante Dios, esa persona está de acuerdo que ha desobedecido a Dios, que ha pecado en contra de Dios. Y por esa razón, hermanos, tiene que ser una confesión, ¿verdad?, genuina, del corazón, que nace en el corazón de la persona. Y esa confesión tiene que ser, hermanos, directamente ante Dios. So when a person confesses his or her sin, it has to be from his or her bottom of, the bottom of her heart. Because that person has to acknowledge that he has offended God. He has disobeyed God's commandments. And when a person declares or confesses her sin or his sin, that's a
precise moment in which the person declares his or her guilt. Hermanos, esta palabra confesión no solamente significa estar de acuerdo que la persona esté de acuerdo que ha pecado, pero hermanos, desde el fondo de su corazón, pero también tiene que reconocer que esa persona ha ofendido a Dios. Y como ha ofendido a Dios y la persona lo reconoce, en ese momento preciso, mis hermanos, la persona declara su culpa, se confiesa ante Dios. Y hermanos, tenemos un ejemplo en la Biblia, no lo voy a leer porque está en la pantalla, hermanos. Un ejemplo en la Biblia, mis hermanos, del rey David. So one of the perfect or ideal examples is King David's confession. He declared, and this is the different version that I used, "You are really the one I have sinned against." He's talking to God. "I have disobeyed you and have done wrong. So it is right and fair for you to correct and punish me." David is saying, God, I admit that I've committed a sin, and I'm at your mercy. Forgive me. That's what David is basically saying. El rey David, mis hermanos, hizo una confesión genuina desde el fondo de su corazón cuando dijo él: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Ese es un ejemplo en la Biblia, mis hermanos, de una confesión genuina que nace en el corazón y se confiesa, o sea, se declara. Pero hermanos, también en la Biblia, dice el apóstol Pablo, escribió, dice, versículo 9. Dice que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor, la persona tiene que confesar, mis hermanos, y reconocer, después de que es perdonada, reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida. Y esta es la palabra original, mis hermanos, curios, ¿verdad? En los tiempos de la Biblia, mis hermanos, esa palabra Señor se utilizaba en varias formas. Era una forma educada y formal de dirigirse a un superior. También era, mis hermanos, la forma que la persona se sujetaba al dueño de la casa, al dueño del hogar en aquellos tiempos. Pero más que todo, mis hermanos, significa la autoridad suprema del Dios Altísimo. Eso significa Señor. So the word curious was used in different ways back in the biblical times. It was a formal and educated way of addressing a superior. It was also utilized as an appropriate submission to the owner of the house, of the household, out of respect. But for our benefit today, according to our text, it means the supreme authority of the Almighty God. That's what Lord means. That's what curious means. Entonces, hermanos, cuando una persona no solamente reconoce su pecado y lo confiesa ante Dios, no ante ninguna otra persona, ante Dios, esa persona está reconociendo, aceptando a Jesucristo como el Señor de su vida, como la persona que controla, el amo de su vida, que controla todo, ¿verdad? Todo su ser. See, when a person surrenders his life to Jesus, declares her guilt or her sin, see, that person, it's also admitting and accepting that Jesus is not only his Savior, but his Lord. The person is saying, Jesus, you are my God. You are my everything. I allow you to control every single area of my life. That's what Lord means. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo utiliza esa palabra Señor para recordarnos a los hermanos de aquel tiempo también, ¿verdad? Que el entregar su vida a Jesucristo no era cualquier cosa. No era una cosa tan fácil, tan ligera de hacer. Era algo serio, hermanos, que se hacía ante Dios. See, as Paul writes to the Romans,
he was making sure that the brothers of those times, at that time, he was making sure that they understood that surrender their lives to Jesus was not just any ordinary step to take. It was something serious and sacred to God. Y luego Pablo también lo comenta, adelante dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. El siguiente paso que explica el apóstol Pablo. See, Paul goes on saying, if you confess in your heart and believe in your heart that God raised him from the dead. See, confession and belief go hand in hand. They cannot be separated. Once we confess, we believe or we trust in Jesus as our Savior, as the only person that can forgive our sins. There's no one else. La confesión, mis hermanos, y el hecho de que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, mis hermanos, es una confesión genuina, ¿verdad? Que también van juntas, van de la mano, no se pueden separar, porque no hay otra forma de poder hacer una confesión tan genuina y completa ante Jesucristo, dando estos pasos que Pablo nos enseña. Y por eso él enseñó de esta forma, ¿verdad? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Hay que reconocer primero, reconocerlo de todo corazón. Hay que aceptarlo y luego tenemos que declararlo. Entonces, mis hermanos, de esa manera, de acuerdo a Pablo, nos enseña, ¿verdad? Que esa experiencia, mis hermanos, se convierte en una experiencia tan genuina, tan especial, ¿verdad? Que hay un cambio en la vida de la persona. O sea que no hay ninguna duda. Once the person takes that step of faith, of agreeing that he has sinned against God, and the person also confesses or declares his sin to God or before God, then that person receives salvation. And that's what Paul is writing. That's what Paul is writing to Romans. That's the message for you and I today. The same exact message. Now, Paul was also, like any other situation that he wrote a letter, he was confronted other kind of beliefs, other ideas that were not according, that were not based on Scripture. For example, there were some Jews that they thought that by keeping the law, obeying the law, that resulted in salvation. They thought that by doing things their own way, by personal merits, that same way they could receive salvation. Paul is saying, it doesn't work that way. Hermanos, Pablo, el apóstol, estaba enfrentando otro movimiento de creencias equivocadas, como cada carta que escribía él en la Biblia. Y parte de ese grupo, hermanos, eran judíos. Eran judíos, mis hermanos, que solamente estaba su tradición, su creencia estaba basada en la ley, en el Antiguo Testamento, en el pasado. Y ellos, había un grupo de judíos que creían que la salvación se recibía haciendo buenas obras y obedeciendo la ley que estableció Dios en el pasado. Y por eso Pablo también explica a los hermanos de Roma, y Pablo explica a estos judíos que no entendían que la salvación no era por méritos personales. Les decía que la salvación tenía que ser una confesión genuina. Tenían que declarar su pecado y entonces recibían la salvación. See, Paul goes to each step, basic and very important step, is how to be saved, how to become a Christian.
a true Christian. Hermanos, aquí en estos versículos es uno de muchos donde encontramos, hermanos, qué significa ser cristiano. Un cristiano verdadero. Una persona, hermanos, un cristiano que escucha el mensaje de la palabra de Dios, entiende el mensaje, se entrega de todo corazón y le sirve a Dios como Señor, como el dueño de su vida. Esto, mis hermanos, de acuerdo a la Biblia, significa ser cristiano. See, Paul is making sure that not only the Jews, but the audience that he was writing to or teaching to, they knew what being a Christian meant back in those days. It was something special, something serious, that the person had to admit his sin from the bottom of his heart. That person had to confess or declare that Jesus is Lord, that Jesus is the owner of his life. And then once the person made that commitment with all his heart, then the person ought to serve God as Lord. So when we read verses like Romans 10, 9 and 10, we're reminded not only of the importance of being a Christian, but the seriousness of being a faithful Christian as well. Hermanos, cuando leemos versículos como estos que escribió el apóstol Pablo, recordamos que la vida cristiana es muy especial y es muy importante también. Porque no es, hermanos, algo que nosotros vamos a hacer o practicar cuando nosotros tengamos ganas, cuando nosotros nos guste, cuando no estemos muy cansados, o solamente servirle a Dios o acercarnos a Dios cuando todas las cosas vayan bien. Esa es la actitud nuestra como seres humanos, pero no es correcta. Dios quiere que nos acerquemos a Él todos los días de nuestras vidas, si en verdad hemos sido salvos, como dice la Biblia. See, God is not pleased when you and I as Christians, we only seek for His help when we're in trouble, or we go to church when we're not, too tired, or things are going okay. God wants for us to serve Him every day of our lives, in spite of what situation we might be going through. See, that's what Paul was explaining to the Romans. And that's the word for you and I, the same word, same message. Ese mensaje, mis hermanos, que el apóstol Pablo estaba compartiendo con los hermanos de Roma, es el mismo mensaje, hermanos, que Pablo comparte con nosotros. Entonces, hermanos, Pablo continúa escribiendo, ¿verdad? Dice, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. So Paul writes, for with the heart man believes, resulting in righteousness. Righteousness. And according to Romans 5:1 reads, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. That's what being justified means, being declared innocent from any sin. Hermanos, ser declarados justos, ¿verdad? Según Pablo escribió, dice, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, cuando creemos las cosas de Dios de todo corazón, somos justificados. Y mismo Pablo escribió en Romanos 5:1, le escribió lo siguiente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa, cuando dice Pablo, justificados, somos declarados inocentes de todo pecado, de toda culpa, por nuestra confesión ante Jesucristo. Ese es el mensaje poderoso, hermanos, que nosotros hemos experimentado. Esa es la decisión que dieron los hermanos hoy, ¿verdad? También antes de bautizarse, cuando fueron salvos de una forma tan especial. Y Pablo concluye diciendo,
pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que se da esa confesión, se hace esa confesión genuina de una forma especial ante Dios. Y cuando la persona confiesa desde el fondo de su corazón su pecado, como lo hizo el rey David y otras personas en la Biblia, como lo hicimos nosotros también, mis hermanos, no hay ninguna duda de que nosotros hemos sido salvos, de que nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y Él es nuestro Señor y Salvador. So when a person confesses his sin from the bottom of his heart, there's no doubt that that person has been saved, that person has received Jesus as Lord and Savior. That's the assurance that we find in Scripture about being saved. Pensemos, hermanos, en la pregunta que tenemos ahí en la pantalla. Ya que somos algunos aquí presentes, somos cristianos, somos salvos, ¿qué clase de vida cristiana estoy viviendo? You know, since some of us are already saved, are Christians, we should ask that same question. What kind of Christian life am I living? The kind of life, a Christian life that the Jews thought it was okay or it was correct, but according to the Bible, was wrong. Mientras nos hacemos esta pregunta, hermanos, ¿qué clase de vida cristiana estoy viviendo? La vida cristiana que practicaban los judíos en aquel tiempo, que solamente pensaban con obedecer la ley, ellos eran salvos. Pablo dice que no es correcto. La Biblia nos enseña que no es correcto, sino que la vida cristiana, o sea, ser cristiano significa reconocer nuestro pecado, confesarlo, y entonces Dios nos perdona, nos hace justos, o sea, inocentes. Entonces, mis hermanos, es cuando nosotros recibimos la salvación. Es cuando la persona se convierte en un cristiano fiel y verdadero. See, once the person confesses or declares his guilt, Jesus comes into his heart, forgives him, and gives him eternal life. That's what being a Christian is all about. That's what the Bible teaches us today. Oremos, let us pray.